Continuamos aquí en las noticias de la mañana. Gracias por seguir con nosotros. El presidente Andrés Manuel López Obrador agravó la tensión en la relación bilateral con Ucrania al proponer un plan de paz en la invasión de Rusia a este país. Sin embargo, su tratado o su acuerdo no fue bien recibido por el gobierno ucraniano, que aseguró que solo busca hacer relaciones públicas. Bueno, pues respondió el presidente López Obrador, dijo que pues sí, que este es asunto de clasismo y de las élites y lo que siempre responde el presidente. Veamos. ¿Cómo fue que los gobiernos integrantes de la OTAN le niegan a Ucrania su ingreso a la organización en momentos cruciales, por un lado, mientras que por el otro le ofrecen armas y sanciones económicas o comerciales contra Rusia, medidas que únicamente han servido para agravar el conflicto? Durante el desfile cívico-militar del 16 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la paz, pero a su vez criticó que las grandes potencias y la Organización de las Naciones Unidas no hayan hecho lo necesario para evitar la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual ha impactado en todos los pueblos del mundo. Las primeras reacciones por estas palabras llegaron al día siguiente. El asesor del presidente Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, le contestó tajantemente al presidente López Obrador al asegurar que usa el conflicto bélico para sus propias relaciones públicas y tachó su tratado de paz como un plan ruso. Este domingo el mandatario mexicano escribió en sus redes sociales y abogó por su propuesta de paz. Acusó que quienes descartan su estrategia se rigen por sectarismos e intereses de élite, pero lo hizo sin citar al funcionario ucraniano. Refirió que el objetivo principal es salvar vidas, detener la inflación y la crisis económica. La estrategia de López Obrador consiste en integrar una mesa de diálogo entre Zelensky y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la cual fungirán como mediadores el Papa Francisco, el primer ministro de India, Narendra Modi, y el secretario de la ONU, Antonio Guterres. La propuesta será presentada a través del canciller Marcelo Ebrard ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y precisamente para abordar este tema y las repercusiones a las que se podría llegar con todo este asunto pues de la guerra en Ucrania, pero también con lo que dijo el presidente López Obrador con respecto a este acuerdo de paz o esta tregua de 5 años, vamos a platicar con David Mendoza Santillán. Él es experto en seguridad y asuntos de guerra. Buenos días, David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y todo tu auditorio. Pues de entrada, ¿qué te pareció el mensaje del presidente López Obrador en momentos en los que se conmemora la independencia de México? Un mensaje de paz mundial del presidente. ¿Qué te pareció? Oye, pues en una primera instancia yo diría totalmente ambiguo, innecesario, con un desconocimiento total de las relaciones internacionales, con un posicionamiento, pues, con un perfil muy bajo, yo diría, de México dentro del escenario internacional. La verdad es que me parece que el posicionamiento del presidente López Obrador no pasa o no filtra por la Secretaría de Relaciones Exteriores y, por supuesto, termina siendo una declaración totalmente alejada pues de aquella primera instancia que tenía el presidente López Obrador cuando decía que la mejor política exterior era la interior. Y de un tiempo para acá el presidente López Obrador pues le ha dado como por participar o que debe cabezar un posicionamiento internacional, un posicionamiento de México dentro de algunos conflictos o algunas intervenciones directas de su gobierno, pues en situaciones como en Venezuela, como en Cuba, Bolivia, Nicaragua, y hoy pues la verdad es que una situación que, si me permites decirlo coloquialmente, bueno, pues le salió mal al presidente López Obrador, porque de inmediato este asesor del presidente Zelensky pues le dice esto que está proponiendo estos pacificadores, porque aparte esa adjetivación es muy significativa. Bueno, pues señalan que solamente atienden a sus propios intereses de relaciones públicas, ¿no?
que bueno, pues tal cual parece ser que es lo que hizo el presidente López Obrador pues en esta primera instancia. La verdad es que no tiene ninguna relevancia, no es significativa y bueno, pues por consecuencia la verdad es de que nuevamente no hay ni pies ni cabeza. Ahora, sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, queda claro que el presidente López Obrador nunca quiso condenar el ataque, la invasión de Rusia a territorio ucraniano y a pesar de que así lo hicieron muchos mandatarios y jefes de Estado del mundo, el presidente López Obrador prefirió no entrarle al tema y al revés, parece que más bien, pues si bien no está a favor del conflicto bélico como tal, de la guerra, pues parece que respeta y apoya de alguna manera a Vladimir Putin y a Rusia. ¿Cómo lo ves tú, David? Pues mira, justo es esto. Yo creo que ningún país estaría o abiertamente diría, pues estamos a favor de la guerra. Por supuesto que ningún mandatario señalaría esto. El problema que estamos viendo en Rusia y Ucrania, bueno, pues es parte de toda una estructura que viene precisamente desde la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Y que tiene sus complejidades y que de alguna manera, pues los ucranianos, pues desde el inicio de esta separación marcaron muy bien las diferencias que había precisamente en contra de esa, vamos a llamarlo, a este posicionamiento hegemónico de los rusos. Y bueno, pues también habría que entender a los rusos, ¿no? Que cada vez más la OTAN se empezó a expandir. En este sentido, México no tiene realmente algún tipo de interés o no tiene ningún peso logístico, tomando en cuenta que, bueno, pues esta es parte de una estructura militar de la OTAN creada después de la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, pues con la caída de la Unión Soviética, tanto Estados Unidos como la OTAN vieron de alguna forma pues una posibilidad táctica y estratégica al expandirse dentro de este espacio territorial. Entonces, bueno, pues por supuesto el conflicto está ahí, es un conflicto latente, es un conflicto donde hoy vemos a Ucrania ya también tomar posiciones e iniciar también una ofensiva militar muy interesante, que bueno, pues creo que resulta más que obvio, como dice el presidente López Obrador, hay intereses de la industria bélica. Bueno, pues los intereses de la industria bélica siempre están presentes en cualquier conflicto, y bueno, pues tomando en cuenta también los mismos intereses que tiene esta industria bélica o de armas en el propio México, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el punto de vista sin duda en un conflicto internacional de esta envergadura, bueno, pues parece ser que el presidente López Obrador y su administración no alcanzan a ver también los problemas que se tienen a nivel interior con este fin de semana, con más de 250 muertos en esta combate que está teniendo de una estrategia en donde, bueno, pues la misma Guardia Nacional está ahora supeditada a lo que sería la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, bueno, pues sin duda es una serie de situaciones muy complejas, muy dispares, con posicionamientos muy ambiguos, donde también el presidente López Obrador de pronto en un momento ensalza y levanta a Naciones Unidas, a la Organización de Naciones Unidas, y en otro momento la acusa de no hacer nada, en un posicionamiento donde de pronto está a favor del Vaticano y de las acciones que hace Papa Francisco y después también lo ataca. Entonces, bueno, realmente pareciera ser que este funcionario del presidente Zelensky, pues de alguna forma tiene razón y lo subraya así, ¿no? El presidente López Obrador está haciendo política para su propia agenda en términos de relaciones públicas. Ahora, con lo que hemos visto recientemente en Ucrania, ¿ves, digamos que ha recuperado algunos de sus territorios? ¿Ves un fin al conflicto pronto o no? ¿Qué crees que suceda en los próximos meses? Mira, platicando con algunos amigos que son expertos en la zona, platicando con algunos amigos profesores, investigadores que pues están muy al pendiente de lo que sucede dentro de este contexto, lo que sí encontramos es que hay un impasse hasta cierto punto dentro del conflicto en Ucrania. Los rusos, por supuesto, están jugando diversas cartas, no solamente la bélica. Recordemos que ya viene el invierno y
prácticamente Europa se encuentra hoy ante una crisis energética muy importante porque dependen en buena medida de lo que los rusos les vendan en términos de gas. Los rusos ya cerraron por cierto momento ya la llave y están preocupados los europeos, sobre todo a quienes más les pegan esta situación. Hay quienes han planteado también una cuestión en relación a que si los rusos pudieran utilizar armas nucleares y demás, que si esto, a dónde escalaría el conflicto. El mismo gobierno de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre todo, ha tenido una posición clara contra los rusos, señalando que si ellos hicieran uso de algún tipo de armamento ya táctico o específico, pues tendría esto consecuencias, y bueno, pues son unas consecuencias que a nadie en el mundo realmente estaríamos interesados en que esto pudiera escalar mucho más. Lo que ha hecho ahorita el gobierno de Ucrania, sin duda, bueno, pues puede representar de alguna forma también, pues, una cierta esperanza también para su propio país, tomando en cuenta esta recuperación de algunos territorios, más no de los más importantes, pero bueno, pues las cosas van a tensarse, ¿no? Recordemos que los rusos también están preparados para tener guerras o intervenciones de largo aliento, y ahí lo vemos precisamente con algunas otras guerras que han sucedido justo después de esta desintegración de la Unión Soviética, Nagorno-Karabaj. Estaríamos hablando de los conflictos en Georgia, estaríamos hablando de otros conflictos también en estas ex repúblicas soviéticas, donde bueno, pues los rusos se quedaron largo tiempo, y que bueno, pues sobre todo ellos apuestan muchísimo a este tipo de conflictos en términos del desgaste. Lo que sí es cierto es que bueno, pues también la Federación Rusa ha perdido muchísimos recursos, y bueno, pues esto también es parte de un panorama en donde las potencias occidentales, bueno, pues sobre todo se perfilan y hacen una revisión específica del tipo de armamento que están utilizando los rusos, y es por ello que también están poniendo en el escenario todas estas armas que se le están entregando a Ucrania, que no son de a gratis, sino que en realidad están también siendo parte de una revisión experimental para ver pues las potencialidades que tienen estos nuevos armamentos que están de alguna forma o ya fueron desarrollados de hace 15, 20 años, pero sí, que hoy están ya dentro del teatro de operaciones. Ya. Bueno, pues ahí está el tema. Y también, y para terminar, David, me vino a la mente esta foto que publicó Evo Morales, el presidente boliviano, invitado a esta celebración de estos festejos patrios en México, al desfile militar. Allí estuvo sentado entre los principales asistentes, junto con otros exmandatarios latinoamericanos. Y bueno, pues publicó una foto donde aparece Xi Jinping, el presidente chino, con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y les llama los hermanos o los hermanos mandatarios, una cosa por el estilo, pues de alguna manera de parte de un bloque que apoyan ellos, los socialistas, comunistas o los de izquierda, que pues en donde se identifica más a México con el presidente López Obrador como mandatario, ¿no? Es decir, esto en contra de los intereses de Estados Unidos, por supuesto que está peleadísimo casi que con China y que con Rusia. Oye, yo te diría, y para todo nuestro auditorio, que esta es una estrategia propagandística en todos los sentidos, porque bueno, salvo China y vamos a decirlo también, Cuba y Corea del Norte, entre comillas, yo lo pondría todavía como entre comillas, Corea del Norte, pues son países que representan, entre comillas, este aspecto del socialismo, ¿no? Uh-huh. Los chinos hoy en día son el motor del capitalismo neoliberal y globalizado en todos los sentidos, a pesar de su sistema político. Sí. Los rusos en realidad son fruto, ¿no?, de esta idea del gran hombre fuerte que es Vladimir Putin en este conflicto. Y bueno, pues sin duda hay una serie de intereses que están presentes ahí, ¿no? Un Estados Unidos que, bueno, pues a pesar de lo que se señale, pues sigue siendo un país poderoso, sigue siendo la potencia militar en muchos sentidos, sigue siendo el país que más invierte en cuestiones de innovación, desarrollo tecnológico y, por supuesto, armamento. Y, bueno, pues muy de cerca están los chinos, muy de cerca están los rusos, y bueno, pues es parte de esta conflictiva. Creo que hay aquí una serie de ideas trasnochadas por parte de algunos países latinoamericanos, todavía creyendo
que vivimos dentro de esta bipolaridad que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial y que concluyó allá a principios de los 90, donde efectivamente había dos bloques, ¿no? Uno, la Unión Soviética, con este discurso, con esta narrativa del marxismo, leninismo, bajo este esquema de la idea del gobierno socialista, y otra encabezada por los Estados Unidos y los europeos de Occidente, donde se planteaba pues necesariamente esta idea del capitalismo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el presidente Evo Morales, bueno, pues está haciendo uso o evocando otros tiempos, ese pasado que de pronto hay quienes se resisten a dejarlo ir y que, bueno, pues están creyendo que todavía vivimos bajo este esquema de bipolaridad, tomando en cuenta que hoy, bueno, pues debido a este proceso de globalización, bueno, pues hoy nos encontramos en una interdependencia en muchos sentidos, una interdependencia tecnológica, económica, cultural, global, que de alguna forma pues termina por permear todos los sistemas políticos, y hoy no podríamos decir que un país o un bloque pertenece a cierto tipo de ideologías como se veía pues hace ya más de 50 años. Ya. Pues muchas gracias, David Mendoza, experto en temas de seguridad, asuntos de guerra, por estos minutos y muy buenos días. Te agradezco muchísimo. Te envío un fuerte saludo, Mario. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.